El dilema del tranvía. Un tranvía o tren avanza a gran velocidad, sin frenos, y está a punto de atropellar a 5 personas que están sobre la vía. Tú te encuentras a un lado del camino. Tienes cerca la palanca de desvío, que con solo accionarla provocarás que el tren cambie su ruta, llegando a salvar a estas 5 personas. Pero en la segunda vía hay una persona que será arrollada por el tren si accionas dicha palanca. Debido a la velocidad a la que va el tren, solo tienes un par de segundos para tomar una decisión. Si no haces nada, el tren arrollará y matará a 5 personas. Pero si accionas el desvío, provocarás la muerte de una persona. ¿Qué harás? Este experimento, conocido como el dilema del tranvía, es un clásico entre filósofos y psicólogos, que lo usan para aprender acerca de cómo tomamos decisiones y contrastar dichas perspectivas sobre una misma situación. Por una parte está quienes creen que lo correcto es causar el menor daño posible, con lo cual tirarían de la palanca. Otros, por el contrario, piensan que es inmoral causar daño adrede, por muy buenas que puedan ser las intenciones. La espiral de preguntas se vuelve infinita. ¿Salvar a 5 personas es mejor que salvar a una? ¿Es correcto exponer a la muerte a una persona que no está en peligro inminente? ¿Alguien que no tiraría de la palanca cambiaría de opinión si en vez de 5 fueran a morir 100 personas? De lo hipotético a la práctica. Es el dilema del bienestar del individuo versus el bienestar del grupo, le dice a BBC Mundo el psicólogo Dries Bosting de la Universidad de Gante en Bélgica. Bosting es el líder de un equipo de investigadores que sacaron este dilema del plano hipotético y lo llevaron a la práctica, con un caso un tanto distinto pero con la misma lógica. Para su experimento reunió un grupo de 300 voluntarios para enfrentarlos al dilema. A una parte de ellos se les planteó el siguiente escenario. En una jaula hay 5 ratones, en la otra un solo ratón. Les dan a los participantes un tiempo de 20 segundos para decidir. Si no hacen nada, los 5 ratones sufrirán un choque eléctrico que les causará dolor. Si antes de ese tiempo oprimes un botón, el choque lo recibirá el ratón de la otra jaula. El 66% dijo que sí oprimiría el botón para que el ratón solitario recibiera el choque y evitarles el sufrimiento a los otros 5. El 34% dijo que no haría nada, con lo cual los 5 ratones recibirían la descarga. Luego, al otro grupo de voluntarios los expuso a una situación real, ubicados frente a las 2 jaulas, una con 5 ratones y la otra con un solo ratón. En el medio había un botón para activar el choque, aunque en realidad el botón no producía ningún choque, pero a los participantes se les hacía creer que sí. El cronómetro comenzaba a andar y tenían que decir rápidamente qué hacer. En este caso, el 84% presionó el botón para salvar a los 5 ratones. Es decir, solo el 16% no hizo nada para evitarles el choque. Para Bosting, el resultado sugiere que lo que piensan las personas no siempre predice lo que realmente harían. Para los investigadores, uno de los hallazgos más interesantes fue los sentimientos encontrados que experimentaban los participantes. Fue fascinante ver a las personas que sentían que habían tomado una buena decisión, pero igual luego pedían disculpas por haberla tomado, dice Bosting. Es una cuestión muy interesante para explorar en el futuro. El experimento de Bosting aún tiene varias limitaciones, pues es difícil comparar la muerte de un ratón con la de un humano. En el futuro planean hacer un experimento en el que la misma persona se someta al caso hipotético y al real, para ver cómo varían sus respuestas.
Pero volviendo al tranvía, ¿cambiaste de opinión? Sea cual sea la decisión que tomes, no existe una salida honorable. Si el tren se acerca y pasas de largo por la palanca de desvío sin accionarla, tendrás una carga moral de no haber hecho lo que la mayoría piensa que hubiera sido la mejor decisión. Habrá quienes critiquen tu actuar, indicando que no tuviste la humanidad de salvar a 5 personas. Por otro lado, si accionas la palanca de desvío, llegas a salvar a 5 personas, pero también serías el responsable directo de la muerte de una persona. La mejor decisión ante las mayorías, pero seguramente tendrás una carga aún más grande, pese a que solo tenías un par de segundos para tomar la decisión. ¿Te gustaría que hubiera existido la opción de poder salvarlos a todos? Al final, ¿quiénes somos nosotros para decir el valor de una persona frente a otras? ¿Sería diferente tu decisión si se tratara de una vía con 5 desconocidos y la otra vía con alguien que conoces y aprecias? ¿Y si en vez de 5 fueran 1000? Déjame saber en los comentarios tu opinión o análisis al respecto. Si deseas analizar un ejemplo, te recomiendo la película Predestination. Si no la has visto, no haré spoiler de la misma, pero si la ves, podrás analizar las decisiones que se suelen tomar pensando muchas veces que es por un bien mayor, aunque los métodos causen terror en las personas. Si has llegado al final de este video, puedes suscribirte a mi canal y dejar un me gusta. Te quedaré inmensamente agradecido.